En algunas ocasiones solemos angustiarnos porque las vicisitudes de la vida nos agobian, obviamente. Y es que, por ejemplo, tener que asumir la responsabilidad de sostener una casa, pagar deudas, llenar el tanque del carro, entre otras muchas cosas, pues pueden llevarnos a pensar legítimamente que es muy crudo vivir siendo pobre. No obstante, hay algo muy interesante sobre esa palabra, pobreza. Y hay algo que deberíamos hacer primeramente es preguntarnos, ¿quiénes son los pobres? ¿Y qué es ser pobre? En la Biblia, por ejemplo, en Salmo 82 se nos dice que defendamos al pobre. Y es una de las cosas que Job refiere ante Dios al apelar a su integridad. Le dice, cuando el pobre venía ante mí, le dice, yo lo protegía, lo ponía a salvo. De hecho, la predicación de Juan Bautista incluía la sentencia de, si tienes dos camisas, comparte al que no tiene ninguna. Y con todo, en nuestra sociedad la riqueza y la pobreza pueden verse de forma relativa según el contexto en el que nos encontremos, y por ello podemos malentender o atenuar el significado de lo que es ser pobre para Dios o volver algo superfluo la palabra. Porque quizá para una familia en África que carece de todas las cosas de las que yo gozo, quizá yo sea inmensamente rico, y con todo ante uno de esos ricos de cualquier país primermundista yo seré pobre o inmensamente pobre. Entonces, si pensamos de esta forma, quizá no exista una categoría específica en la que podamos entender quién es en realidad pobre. ¿Y a quién se refería Jesús cuando decía que de los pobres es el reino de los cielos? Bienaventurados los pobres en espíritu. Solemos tener como un estereotipo de la pobreza que surge, lamentablemente, de nuestra visión estratificada de la economía. Arriba están los ricos, luego está la clase media y por último los pobres. Y en este sistema supracapitalista, pues todos nos estamos esforzando por tener movilidad social y salir de la supuesta pobreza, para escalar a la clase media, o los de la clase media escalar a la riqueza. En la nomenclatura del Banco Mundial, los pobres son ni más ni menos aquellos que viven con $1 al día y tienen que trabajar arduamente para suplirse el pan. Pero la realidad es que sí existe una categoría de pobreza a la cual Jesús hace referencia, y que gracias a la etimología de las palabras que encontramos en la Biblia griega, se nos transmite de una manera mucho más clara lo que es la pobreza. Hay una pobreza a la cual Jesús le refrenda su empatía y amor, y es la pobreza del indigente. Es decir, si tú tienes comida y vestido, tú ya eres bienaventurado, pero hay un pobre, hay un tipo de pobre que no tiene siquiera eso. Los judíos llamaban a estos pobres los hamarets, que significa los de la tierra, que se cubren con el polvo como cobija y de día utilizan el abrigo del sol. Cuando Jesús leyó el pasaje de Isaías en la sinagoga, él escogió un pasaje específico que decía que el Espíritu de Dios estaba sobre él para anunciarle el Evangelio a los pobres. Y cuando le presentó sus credenciales a los discípulos de Juan, que habían venido a preguntarle si él era el Mesías, él dijo, vayan y respondan con estas palabras, a los pobres, dijo, es anunciado el Evangelio. Y las bienaventuranzas, como vuelvo a decir, comienzan justamente así, bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquí entra en juego una palabra, el verbo prosein en griego, que habla de un tipo de pobreza que probablemente la mayoría de nosotros no tenemos, que es la pobreza del indigente. Alguien que tiene que humillarse para conseguir el pan y que no tiene la posibilidad de suplirse un techo sobre el cual dormir. Y son estas personas que por no tener nada, lo único que hacen es llorar, sufrir y en un arrebato de desesperación, clamar a Dios. Confiar en Dios es su única esperanza y salida. Bienaventurados los pobres de espíritu, lo cual significa bienaventurado el hombre que tiene un claro sentido de su miserable pobreza delante de Dios y que le ha tocado en esta vida humillarse para conseguir el pan. Cuando Dios juzga a las naciones en el día final dirá, bienaventurados, benditos de mi Padre, venid, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste. ¿Quiénes eran estas personas? Esas indigentes que en realidad no tienen nada. Entonces, cuando nosotros utilizamos la palabra pobre en medio de las vicisitudes que nos toca vivir en el día a día, en realidad estamos lejísimos de serlos, porque como dice 1 Timoteo, dice, si ustedes tienen sustento y abrigo, estén contentos con eso. Ahora, la iglesia tiene una dimensión social en la que se vuelve el socorro de estos pobres. Pasamos del cristianismo al poscristianismo cuando la iglesia olvida su dimensión social
que consiste justamente en predicar la bienaventuranza a estos indigentes, acordándose de ellos, socorriéndolos en sus necesidades, porque la iglesia pura y sin mácula es esa, la que visita al huérfano, a la viuda y los socorre en sus necesidades, protegiéndolos. Sé que mucho daño ha hecho esa idea de que la fe es suficiente y que todo lo demás ruede. La realidad es que esta fe que no se muestra a través de una obra vivificante no sirve de nada. Lo verdaderamente triste, aparte de esto, es cuando la iglesia, olvidando su llamado, se vuelve un escaparate de narcisismo, de vanidad, de consumismo, de egocentrismo estúpido, que en vez de socorrer a los pobres, a estos pobres que Dios ve como bienaventurados, alienta a sus propios fieles a reclamarle a Dios riquezas e ir en busca de ellas. A estas pobres iglesias también hay que verlas como indigentes, porque Apocalipsis dice: tú que dices ser rico, no sabes que eres un pobre, ciego, desnudo y desventurado, pues habiendo olvidado tu primer amor y cayendo de tu vocación, caíste en el lazo del diablo, yendo tras las riquezas. Por lo tanto, cuando volvamos a creer que estamos sumidos en la pobreza, sufriendo y que Dios se olvida de nosotros, recordemos que allá afuera en realidad hay gente que se tiene que humillar como un perro para recoger las migajas de quien tenga misericordia de aventarle un hueso. A estos la pobreza sí les hace llorar y exclamar: Dios mío, sé propicio a mí.